Shalom, querido Rab. Shalom, querido Rab. ¿Cómo les va? Shalom, Rab. Shalom, shalom. Top. Aquí tenemos a alguien que está en Jerusalén, ¿mejor? Najón, Baruch Hashem, Rab. Baruch Gracias, haba, Andy. bienvenido. Muchas gracias. Nos vemos próximamente, ¿verdad, Hashem? Y ahí detrás Verdad, tengo Hashem. a un tal Menashe, ¿no? ¿Cómo estás? No, ¿verdad, Hashem? Bueno, nos encontramos en una época muy especial, porque si hay una época con muchos días especiales históricos, tanto históricos, hablando de la época de la historia bíblica, posteriormente de la época talmúdica, y hasta la época moderna, sin ninguna duda que es esta época, la época entre Pesach y Shavuot, donde vamos a enumerar que tenemos en realidad una gran cantidad de días importantes, algunos que son por supuesto esenciales ya desde lo que la Torah nos enseña, luego algunos que los tenemos en el Talmud, en la Gemara, y algunos días que tienen su conexión con la época moderna y con básicamente la historia, podríamos decir, contemporánea, todo esto relacionado con la vida del Galut, del pueblo de Israel, hasta el establecimiento del Estado de Israel y las guerras de este país, la conquista de Jerusalén, la reunificación de Jerusalén y otros días importantes que tenemos. Pero empecemos paso por paso. Nosotros hemos pasado primeramente la época de la fiesta de Pesach, Zman Jerutenu, el tiempo de nuestra libertad, esta fiesta tan importante que básicamente manifiesta, como lo hemos visto, la libertad nacional de nuestro pueblo, el comienzo de la formación de esta nación que se encamina en dirección al monte Sinai para recibir la Torá. Eso es básicamente lo que va a finalizar la época de la cuenta del Omer, que comenzó el segundo día de la fiesta de Pesach. El segundo día de Pesach, nosotros empezamos a contar las 7 semanas, los 49 días del Omer. Ahora acabamos de contar el día número 13. Entonces es muy fácil, estamos a 2 semanas del comienzo de la fiesta de Pesach, y estamos en el día 13º de la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es una mitzvah de la cual vamos a hablar hoy, para entenderla más a fondo. Esta mitzvah tiene un contenido muy profundo, muy importante, que nos permite entender qué es lo que va sucediendo desde que salimos de Mitzrayim, desde que salimos de Egipto, hasta que llegamos al monte Sinai y recibimos la Torah. Pero antes de pasar a la mitzvah del Omer, vamos a ver qué tenemos en el camino hasta que llegamos a la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Matan Torah, de la entrega de la Torah.
En lo que se refiere a días conmemorativos, hoy el Estado de Israel, esta no es una fiesta religiosa, es una fiesta conmemorativa fijada por el Estado de Israel. Se conmemoró Yom HaShoah, el día del recuerdo del Holocausto, a pesar de que quiero aclarar, la Rabbanut Rashit, el principal rabinato de Israel, no quiso de alguna manera conmemorar el día de Yom HaShoah. Hay que generar una discusión interesante si hay que hacer un día especial para la conmemoración de este día, sí o no, pero al fin y al cabo lo que sucedió fue lo siguiente. La Rabbanut Rashit fijó que el ayuno del 10 de Tevet se va a utilizar también para prender una vela y hacer Kaddish en recuerdo de los caídos en la época de la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, básicamente por todos los 6 millones de Yehudim que fueron asesinados brutalmente en esta guerra, en los campos de concentración, etc. Ese día es denominado por la Rabbanut Rashit, por el principal rabinato de Israel, Yom HaKaddish HaKlali, o sea, es el día del Kaddish general, y que básicamente es un día donde las personas hacen Kaddish por sus seres queridos. Primeramente hay mucha gente que no tiene quien haga por ellos Kaddish, porque no quedó familia, lamentablemente. Toda la familia fue aniquilada absolutamente, y por eso no hay quien haga Kaddish por estas personas. Pero también hay personas que sí se saben que murieron y que dejaron descendientes, pero no se sabe cuándo exactamente fue el día del fallecimiento. Nosotros sabemos de que la halajá, la costumbre es de que se hace Kaddish el día del fallecimiento del ser querido, ¿okay? Pero si tú no tienes una fecha, entonces no sabes cuándo tienes que hacer Kaddish por esa persona. Entonces, la Rabbanut Rashit, el principal rabinato de Israel, decretó de que el día del ayuno del 10 de Tevet se conmemorará como el día del Kaddish general para todas aquellas personas que o no tienen quien haga Kaddish por ellos, o que sí tienen familiares, pero no se sabe exactamente cuál fue la fecha de cuando fueron asesinados. A pesar de eso, el Estado de Israel fijó como día conmemorativo para el recuerdo de la Shoah el día de hoy, el día del 27 de Nisan, que básicamente es el día donde, según la historia, fue lo que se llama la revolución del gueto de Varsovia. Nosotros sabemos de que a los Yehudim, además de que se los llevaron a los campos de concentración, los reunieron en lo que se llaman las ciudades donde los aglutinaban, los reunían, y esos son los guetos. Y uno de los guetos famosos es el gueto de Varsovia. Y en ese gueto, como se dice que hubo en otros, pero es uno de los más famosos, hubo una rebelión donde las personas que vivían dentro del gueto de alguna manera se rebelaron en contra de los nazis, que por supuesto al final lograron entrar y lograron básicamente aniquilar y acabar con la rebeldía, con esa rebelión, pero de alguna manera quedó esto como símbolo de la fuerza de la rebelión de los Yudim, algo quizás parecido a la historia de Hanukkah, donde los pocos luchan en contra de los muchos, los débiles en contra de los fuertes. Ahora, eso es lo que se fijó. Aquí en Israel, este día se conmemora principalmente con actos conmemorativos en el Museo de Yad Vashem, que es el museo famoso del Holocausto, y básicamente en otros lugares, con la participación de personajes políticos y de rabinos, gente del ejército, etcétera, etcétera. Eso es lo que se refiere a el día de hoy. La próxima semana, exactamente en esta noche,
y por eso vamos a ver si hacemos clase. Yo quiero sí hacer la clase, pero posiblemente la tengamos que hacer un poquito más tarde, en lugar de las 8 a las 9, pero vamos a informar Bezat Hashem durante la próxima semana a ver si lo hacemos o no. Pero Bezat Hashem la próxima semana, exactamente esta noche, es el 5 de Iyar, que es el día de Yom HaAtzmaut, el día de la independencia del Estado de Israel. Se van a cumplir 75 años de la independencia, de la declaración de la independencia del Estado de Israel en el año 48. Bueno, entonces por supuesto que este tema también es un tema muy importante, también a nivel nacional, como también a nivel religioso, histórico. El día de Yom Ha'atzmaut es un día que no solamente se conmemora a nivel, por supuesto, de actos y demás, sino que en muchas y grandes comunidades de Israel y del mundo es un día de tefilá, es un día de alel, de agradecimiento, de que básicamente comenzó el regreso del pueblo de Israel a su tierra, básicamente a vivir, a desarrollar lo que es la vida en el nuevo Estado judío, que con todos y sus problemas que no se saltean a este país, tanto a nivel de seguridad como a nivel de otras situaciones, pero sin ninguna duda de que la declaración del Estado de Israel y su formación es un hecho histórico que cambió básicamente el rumbo de la historia, no solamente a nivel del pueblo judío, sino a un nivel general, a un nivel teológico, universal, y por eso es un tema importante que Bezat Hashem, yo espero que podamos hablar de él la próxima semana, en el mismo día de Yom Ha'atzmaut. En la víspera de Yom Ha'atzmaut se festeja aquí en Israel, se conmemora más que nada el Yom HaZikaron, o sea, se fijó como prólogo a el festejo de la independencia del Estado de Israel, el día del recuerdo de los soldados caídos en las guerras y en los atentados de este país, de este Estado. Tenemos que entender, este día aquí en Israel es un día bastante complejo, bastante duro, pero que antecede a la independencia del Estado de Israel. El 4 de Iyar, que básicamente es el próximo martes, es el día donde todas las personas, todas las familias se reúnen con sus seres queridos caídos en las tantas guerras, desde la declaración del Estado de Israel hasta los últimos atentados. ¿Sí? Estamos hablando de guerras, de atentados y de personas que básicamente murieron en defensa de este país, de este Estado. Y eso se conmemora el 4 de Iyar. El 5 de Iyar es el día de la independencia y, por supuesto, hay un paso muy especial que es de un día de congoja, de tristeza, a un día de gran alegría en el día de la independencia. Eso es lo que tenemos la próxima semana. Después llega el 14 de Iyar. El 14 de Iyar es el día de Pesach Sheini, el segundo día de el festejo de la fiesta de Pesach. ¿Qué significa Pesach Sheini? Pesach Sheini es lo que la Torá denomina como la segunda oportunidad que tienen aquellas personas que no pudieron, por diferentes motivos, traer el sacrificio de Pesach en la primera fecha que la Torá da. Como sabemos, el 14 de Nisan, en la víspera de la fiesta de Pesach, el pueblo de Israel tiene la mitzvah de sacrificar un corbán, un sacrificio, que luego su carne se comerá en la noche del Seder, conjuntamente con la matzá, con el maror, con las 4 copas, con la lectura de la Agadá y con todas las mitzvot que tenemos en la noche del Seder. Hoy en día, lamentablemente, esta mitzvah no la podemos cumplir porque no tenemos el Beit HaMikdash, pero
En la época de los templos, esta era una mitzvah muy importante y era básicamente parte de todo lo que era el festejo de la noche del Seder. Pero esto se hacía, el sacrificio se hacía en la víspera de la fiesta, o sea, al mediodía del 14 de Nisan, y en la noche del 15 de Nisan, donde nos sentábamos al Seder, ahí el pueblo de Israel comía, como dice la Torá, la carne de este sacrificio, cada uno conjuntamente con sus familias. Había personas que por algún motivo no lograron hacer el sacrificio, o por motivos de lejanía de Jerusalén, o por motivos de impureza, y esas personas se dirigen en la Torá a Moshe y le dicen, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos impuros, estuvimos en contacto con algún muerto, y eso implica un proceso de 7 días de purificación, y nosotros básicamente perdimos la oportunidad de poder hacer el sacrificio y de ser parte de esa gran mitzvah en la fecha correspondiente. Moshe Rabbeinu no sabe qué responder, se aconseja con Dios y Hashem le dice, tienen razón, vamos a darles una segunda oportunidad. Esto es algo muy sui generis, muy especial. Todos los korbanot, cuando pasó su fecha, pasó. ¿Sí? Como está dicho en el Talmud, Abar Zmano Batel Korbanot. Pasó el tiempo, se anuló el korban, se perdió. El único korban que tiene una segunda oportunidad es el korban Pesach. Y eso es un mes después de la fecha original. La fecha original es el 14 de Nisan. La segunda fecha de recuperación es el 14 de Iyar. Entonces, otro día. Hoy en día el 14 de Iyar no tiene un festejo muy especial. Lo único es de que en la tefilá no hacemos el tajanún, y por eso es un día que podríamos decir no es más festivo, un día mini festivo. Hay gente que acostumbra a comer matzá el 14 de Iyar, pero no es más que una costumbre, no es ninguna mitzvah, no es ninguna obligación hacer esto. Después llega un día muy especial, del que también vamos a hablar de manera especial, Lag BaOmer, el día del 33 del Omer. Lag BaOmer es el día en el que sucedieron dos cosas históricas muy importantes. La primera es de que, según lo que dice la Gemara, el Talmud, en la época entre Pesach y Shavuot, lamentablemente hubo una epidemia, ¿sí?, terrible, que mató a 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, el gran, famoso, tanaíta, sabio del Talmud, de los más grandes que tuvimos en nuestra historia, que toda la halajá es de él y de sus alumnos, y nosotros continuamos básicamente con su cadena en el Talmud, tenía 24.000 alumnos. De ser un hombre no conocedor de la Torá, a los 40 años empieza a acercarse al estudio de la Torá. Él llegó a tener 24.000 alumnos. Pero dice el Talmud que no se respetaron, Lona Bukabot de Bazé, y por eso Hashem envió una epidemia y básicamente acabó con los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. O sea, se dice muy fácil 24.000, pero sí, básicamente eso fue lo que sucedió. Y Jajamín dicen que el día del 33 del Omer dejaron de fallecer. Ese es un motivo de festejo, según nuestros sabios. El otro motivo es de que es el día de la Hilulá, del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, el famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, alumno de Rabbi Akiva, que él básicamente es el que, según la tradición, nos transmitió lo que es el mundo de la Kabbalah, el Zohar. El Zohar, que es básicamente la Torá oral de la Kabbalah, y que ahí viene todo lo que es el mundo cabalístico oficial del pueblo de Israel. Y Rabbi Shimon Bar Yochai falleció en este día, y él dijo que en el día de su fallecimiento no se debe entristecerse, sino que se debe estar feliz. Ese es el día del Lag BaOmer. El día del Lag BaOmer es un día donde la gente, decenas de miles de Yehudim,
suben al norte a la ciudad de Merón y van básicamente a visitar la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Día de Medurot, día de fogatas, ¿sí? Israel se transforma en una fogata grandiosa en este día, en todas las ciudades, en todos los lugares, ¿sí? El que toma una visión, ¿sí? De arriba, no sé, con un avioncito, entonces ve de que todo el país está con humo, eso es señal de que estamos en Lag BaOmer. Pero bueno, también el tema del Lag BaOmer es un tema que hay que hablarlo de manera especial. Después del Lag BaOmer llega el 28 de Iyar, que es el día de Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén. En este día, básicamente, en el año 67, en la guerra de los famosos 6 días, el Estado de Israel llega al Kotel, llega al monte del templo y reconquista y reunifica la ciudad de Jerusalén conjuntamente con los territorios de Yehudá, Shomrón, las alturas del Golán y la franja de Gaza. Todo eso básicamente se recupera en esta guerra de 6 días en el año 67. Y este día también es un día de gran festejo, un día especial, y que por supuesto tiene que ver también con el avance de este país y de este pueblo en el proceso de su Geulá, de su redención. Y después de Yom Yerushalayim, una semana después, básicamente llega la finalización de toda esta época con, como diríamos, la joyita, ¿sí? De las 7 semanas, que es la festividad de Shavuot, Matan Torah, que por supuesto también es una de las grandes fiestas de nuestro calendario hebreo. Entonces, como ven, solamente enumerar todos los días importantes que tenemos en esta época ya nos duró bastantes minutos. Y cada día en sí mismo, yo solamente lo resumí, porque realmente cada uno merece una clase especial o varias clases especiales, pero bueno, nosotros con el tiempo que tenemos vamos a tratar de hablar en el marco de estas clases de estos días tan importantes. Y así. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poco de la mitzvah de la cuenta del Omer. Como dijimos, el segundo día de Pesaj, 16 de Nisan en la noche, el pueblo de Israel comienza a contar el primer día de los 49 días del Omer. ¿Qué es el Omer? El Omer es una medida bíblica, es una medida que se traía en la época del templo, medida de cebada, y esa cebada se sacrificaba en el Bet HaMikdash. La noche, los sacrificios en el Bet HaMikdash siempre son diurnos. O sea, no hay sacrificios nocturnos en el Bet HaMikdash. Nunca se hace un sacrificio en la noche. Se pueden hacer preparativos y demás, pero el sacrificio en sí mismo, no importa si es animal, no importa si es vegetal, siempre será en el día, desde el amanecer. Pero para poder sacrificar, para poder quemar y para poder entregar esa cantidad de cebada, que también es algo especial de lo que vamos a hablar, en general la mayoría absoluta de los sacrificios vegetales en la Torah son de trigo. El Korban HaOmer es una excepción. Hay dos excepciones a este tema. Una es el Omer, que es de cebada. La otra es la cebada que traía la mujer Sotá. La mujer Sotá era una mujer que había, de alguna manera, desobedecido o pecado con infidelidad a su esposo.
cuando el esposo había de alguna manera advertido a su esposa que no le sea infiel o que no se reúna con ciertas personas que él duda que son aquellos con los cuales ella puede llegar a pecar. Ella no hizo caso, se quedó a solas, se escondió con él y hay testigos de eso. La Torá, para que pueda volver con su esposo, le exige traer un corbán, un sacrificio, y tomar lo que se llaman las aguas amargas, donde se borraba el nombre de Hashem, y la mujer tenía que tomar, y esas aguas demostraban si la mujer al final pecó con infidelidad o no pecó, ¿sí? Porque no sabemos qué es lo que pasó, solamente dudamos. Hay testigos que vieron que esta mujer se quedó a solas con un hombre que no debería haberse quedado a solas, pero no sabemos exactamente qué es lo que sucedió. Pero bueno, ese es otro tema. Yo traigo esto a cotación porque esos son los únicos dos ejemplos en la Torá. El Corbán del Omer y el sacrificio que se traía el segundo día de Pesach en el Bet HaMikdash y el Corbán, el sacrificio que tenía que traer la mujer Sotá, son los únicos dos sacrificios que eran vegetales a base de cebada. Todos los demás Corbanot, absolutamente sin excepción, eran de trigo. ¿Sí? En la noche del 16 de Nisan, o sea, terminando el primer día de la fiesta de Pesach, terminamos el 15 de Nisan, en la noche del 16 se iba a recolectar el Omer, ¿qué? En esa noche, que básicamente es Mozae Yom Tov, es la finalización del Yom Tov, el pueblo de Israel salía con sus representantes al campo, a campos especiales, en donde había una buena cosecha de cebada y se recolectaba una cantidad de cebada que se la traía al Beit HaMikdash, al templo. Por supuesto, se agarraba ese trigo, se lo trillaba, se lo preparaba, que se lo separaba, se separaba se hacían todos los trabajos necesarios para que quede la semilla, luego se quemaban esas semillas, luego se molían y de eso se preparaba básicamente la harina y de ahí se sacaba una medida que era la décima parte de una efa y esa harina se cernía, ¿sí? Durante 13 oportunidades, luego se la mezclaba con aceite y al otro día, en la mañana del 16 de Nisan, se llevaba ese corbán, esa minjá, y se lo quemaba en el Bet HaMikdash. ¿Qué? Se tomaba una parte, el Cohen elevaba y luego eso se quemaba en el Bet HaMikdash. Desde ese momento también sucedía algo muy importante, que es que toda la nueva cosecha, lo que se llama Hadash, se permitía. Hasta ese momento no voy a entrar ahora en ese tema. O sea, nosotros tenemos que saber algo muy importante. Todas las fiestas de nuestro calendario en la Torah tienen una fecha, menos una. ¿Alguien sabe cuál es la fiesta en la Torah que no tiene fecha? No, entonces les voy a decir, la fiesta en la Torah que no tiene fecha es Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot no tiene fecha, sino que la Torah dice que hay que contar 49 días desde el segundo día de Pesach y el día 50 es la fiesta de Pesach. La Torah no dice, perdón, es la fiesta de Shavuot. La Torah no dice la fecha de la fiesta, sino que dice que luego de contar 49 días desde que se empezó a traer básicamente el sacrificio del Omer, ahí va a caer la fiesta de Pesach. ¿Sabes? ¿Por qué no tiene una fecha? Porque cada año puede caer diferente. Y voy a explicar por qué.
Porque tiene que Nosotros- caer en Nisan, perdón, en la primavera tiene que caer el sacrificio de No, Pesaj. pero yo no hablo de la época, sino de la época, ¿sí? Yo no hablo de la época de la fiesta, sino de la fecha de la fiesta. La fiesta de Pesaj tiene una fecha, 15 de Nisan. La fiesta de Rosh Hashanah tiene una fiesta, el primer día de Tishrei. La fiesta de el día de Yom Kippur tiene una fecha, el 10 de Tishrei. La fiesta de Sukkot tiene una fecha, el 15 de Tishrei, del séptimo mes. O sea, nosotros festejamos Shavuot, tiene una fecha fija, que es el 6 de Sivan. ¿Sí? Pero aquí hay que aclarar un punto. Nosotros sabemos de que el calendario hebreo es un calendario lunar. Y a veces hay meses que tienen 29 días y hay meses que tienen 30 días. En la época del templo, ¿cómo se sabía qué día era Rosh Hodesh? No había un calendario estipulado. El calendario estipulado ya es algo posterior, luego de cientos de años de la época talmúdica. ¿Qué? Y se estipuló de alguna manera cómo iba a ser el calendario que tenemos hoy en día. Pero originalmente no hay calendario. Originalmente, cada mes se va fijando de acuerdo a el testimonio de testigos que venían y decían que vieron el nacimiento de la luna, llegaban a Jerusalén, y la corte en Jerusalén fijaba y santificaba el mes. O sea, Rosh Hashanah siempre puede caer entre 2 días, o después de 30 días del Rosh Hashanah anterior, o sea, que que el mes fue de 29 días y el día 30 es Rosh Hashanah, o que el día fue de 30, el mes fue de 30 días, y al otro día, el día 31, es Rosh Hashanah. Y eso puede ir cambiando cada mes. Entonces, desde Pesach a Shavuot tenemos 2 Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Shiar y Rosh Hashanah Sivan. O sea, ¿cómo voy a fijar yo qué día es Shavuot? No puedo fijar una fecha. ¿Por qué? Porque puede ser de que, por ejemplo, el mes de Nisan tenga 29 días, o que tenga 30 días, y que del mes de Iyar tenga 29 días o tenga 30 días. Entonces, dependiendo de eso, es cuando va a caer Shavuot. ¿En qué fecha? Puede caer el 5 de Sivan, el 6 de Sivan, el 7 de Sivan. Hay 3 días posibles de que caiga la fiesta. Entonces, por eso, la Torah no da una fecha para la fiesta de Shavuot. La Torah dice solamente, tú tienes que contar 49 días. Desde el segundo día de Pesach y el día 50, no me importa qué fecha sea, esa va a ser la fiesta de Shavuot. Eso era originalmente. Según nuestro calendario, entonces sí se fijó de que al final la fiesta de Shavuot siempre va a caer el 6 de Sivan. ¿Por qué? Por la cantidad de días que va a tener el mes de Nisan y el mes de Iyar, que uno va a tener 30 días y el otro va a tener 29 días, pero en forma general, ¿sí? Lo importante aquí es la cuenta de los 49 días desde el segundo día de Pesach hasta que llegamos a la fiesta de Shavuot. Muy bien. Entre paréntesis, por eso la fiesta se llama Shavuot. ¿Qué es un Shavuot en hebreo? ¿Qué es una Shavua en hebreo? Semanas. Semana, mejor, Shavuot son semana. Entonces, ¿qué significa esto? Que para poder llegar a la festividad de Shavuot tienes que contar 7 Shavuot. Y cuando contaste 7 Shavuot, que son 49 días, ahí, básicamente, cuando terminaste el día 49, entonces, cuando llega la noche, ¿sí? El día 50, ahí básicamente festejas la fiesta de Shavuot. Muy bien. O sea, entonces, aquí vemos una conexión entre Pesach y Shavuot. La fiesta de Pesach y la fiesta de Shavuot están conectadas con la cuenta del Omer. O sea, quiero aclarar, el sacrificio del Omer no se traía a los 49 días. El sacrificio del Omer se traía solamente el primer día, o sea, el primer día que se empezaba básicamente a contar el Omer, y por eso se llama la cuenta del Omer, porque
porque el día que se empieza a contar es el día que se traía ese sacrificio, que tenía esa medida de un homer de cebada. Pues por ese motivo se llama a esta cuenta la cuenta del homer. Entonces tenemos dos mitzvot que aparentemente están conectadas, pero no están conectadas. Una es la mitzvah del sacrificio. El segundo día de Pesach, 16 de Nisan, se traía este sacrificio al Beit HaMikdash, este sacrificio vegetal con esta medida de cebada. Segunda mitzvah, ese día en la noche hay que empezar a contar 49 días hasta que llegue la fiesta de Shavuot. Muy bien. La mitzvah de la cuenta del Homer es una mitzvah personal. ¿Qué significa personal? Cada persona tiene mitzvah de contar. No es de que uno cuente por todo, sino que cada uno tiene que contar su cuenta particular durante los 49 días, día tras día. ¿Qué? A pesar de que tenemos mitzvot, que cuando uno escucha a su compañero, también cumple la mitzvah, a pesar de que no cuente él o que diga las palabras. Por ejemplo, cuando nosotros sentamos en la mesa de Shabbat y hacemos kiddush, no todos hacemos kiddush. Uno hace kiddush por todo. Entonces, ¿cómo es posible de que yo, que no hice kiddush, cumplí la mitzvah de kiddush, que el que lo hizo es otra persona? Respuesta. Jajamín dijeron, Shomea, el que escucha, que oné. Es como si él mismo le estuviera diciendo. Si él pone kavaná, si él pone intención. Entonces, si la persona que hace kiddush pone intención de que tú hagas la mitzvah, y el que escucha pone intención de cumplir la mitzvah que está escuchando de su compañero, se considera como si él mismo hizo kiddush, a pesar de que no sacó una palabra de su boca. El escuchar es como decir, en esta mitzvah esto no funciona. ¿Qué significa? En esta mitzvah, si yo escucho a otra persona que está contando el Homer y le digo, ¿sabes qué? Tú pon intención por mí y yo pongo intención de salir con tu cuenta, no sirve. En esta mitzvah la Torah dijo, Usfartem lachem, ustedes tendrán que contar, y por eso de ahí aprendieron Jajamim, que en un principio la mitzvah se cumple cuando cada uno personalmente, individualmente, hace la cuenta cada día de los 49. Muy bien. Cuando nosotros analizamos qué es esta mitzvah de la cuenta del Homer, ¿por qué la Torah nos ordena hacer esta cuenta desde la fiesta de Pesach hasta la fiesta de Shavuot? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la idea que se esconde? Cuando salimos de Egipto, el pueblo de Israel básicamente comienza su formación como nación. Salir de Egipto significa básicamente nacer. Es como un parto. El pueblo judío está en Egipto como dentro de un vientre. En este caso es el vientre egipcio. Y que se va forjando. Y se va forjando durante 210 años, hasta que básicamente el feto, denominado Am Israel, ya está listo para salir a la libertad. Y cuando llega el momento, Am Israel sale a la libertad. Pero el problema es de que en dónde se forjó esta nación, no en el ambiente más adecuado, sino en un ambiente muy hostil a lo que es la esencia de Am Israel. Egipto es una cultura, una ideología exactamente opuesta a lo que somos nosotros.
Por ese motivo dijeron Jajamim que el pueblo de Israel en Egipto llegó a estar en lo que se denomina 49 niveles de impureza. Por el ají. La piel del pollo. No, el O ají es sea, colorado. La cebolla. La cebolla no tiene grasa. Entonces, lo que sucede es de que Am Israel cuando sale de Egipto, sale en una situación muy compleja. 49 niveles de Tumá significa que este pueblo está espiritualmente hablando en un nivel muy bajo. Que según Jajamim es un nivel prácticamente de asimilación absoluta y total. Y eso por supuesto no nos permite recibir la Torah. Entonces el pueblo de Israel necesita un proceso de purificación, de elevación, y por eso Akadosh Baruj Hu los espera 49 días, donde cada día básicamente nos vamos quitando una cáscara de impureza para poder llegar limpios, puros y preparados para el gran día de Matan Torah. Así está explicado en el Zohar. Por eso no salimos de Egipto y inmediatamente al otro día recibimos la Torah. Tuvimos que pasar un proceso de 7 semanas, 49 días, donde cada día íbamos quitando una capa de impureza para poder llegar preparados y limpios y puros a el monte de Sinai. Además de eso, la cuenta del Omer, que es una mitzvah que se cumple con la palabra, que se cumple contando, implica el deseo profundo del pueblo de Israel de llegar a recibir la Torah. Así está escrito en el Midrash, que cuando Moshe Rabbeinu le informa al pueblo de Israel que luego de salir de Egipto van a llegar a servir a Hashem en el monte Sinai y van a recibir la Torah, el pueblo de Israel pregunta, ¿cuándo será ese momento? Y Moshe les dice, después de 50 días. Tenemos que esperar 7 semanas y luego recibimos la Torah. Y dice el Midrash que en ese momento el pueblo de Israel básicamente demostró su gran amor profundo por Dios y empezaron a contar. Y dijeron, hoy pasó un día, hoy pasaron 2 días, y así hasta que llegó el momento de la recepción de la Torah. Entonces, básicamente la cuenta del Omer es un acto de demostración de deseo, de voluntad profundo del pueblo de Israel, de querer conectarse con la Torá que nos va a dar Akadosh Baruj Hu. Pero es una época que no solamente expresamos ese deseo, sino que también actuamos en la purificación. Y por eso, Jajamim nos dicen que cada día de la Sefirá es un día donde la persona tiene que trabajar en esa purificación, en esa elevación. Entonces, nosotros vemos que las 7 semanas del Omer son 7 semanas de una especie de trampolín que hay entre la fiesta de Pesach y la fiesta de Shavuot. La fiesta de Pesach manifiesta la parte nacional de Israel, en la cual se reveló lo que es la grandeza de este pueblo, la grandeza de esta nación, la grandeza de su alma, y el hecho de que Hashem elige a esta nación dentro de todas las naciones. Y la fiesta de Shavuot manifiesta la parte espiritual,
donde básicamente Hashem nos da el código de comportamiento moral, ético, personal, familiar, nacional, espiritual de esta nación. En Pesaj empezamos el proceso de la liberación del yugo egipcio y en Shavuot básicamente lo finalizamos, lo finiquitamos. Y ese es el momento de la recepción de la Torah. Entonces, estos son los dos lados de la moneda que se conectan por medio de la cuenta del Omer. Y eso es lo que nosotros decimos en la brajá, en la bendición de la Torah. La brajá de la Torah que decimos todos los días es Asher Bajarbanu Mikol Amim Benatal Lanu Torato, que nos ha elegido entre las naciones y nos ha dado su Torah. La primera parte es la salida de Egipto, que nos eligió entre las naciones, cuando nos sacó de Egipto. Y la segunda parte que nos dio su Torah es la fiesta de Shavuot. Entonces, no podemos sin Pesaj y no podemos sin Shavuot. Las dos son necesarias. Uno podría pensar, bueno, suficiente con Shavuot, suficiente con la entrega de la Torah. No. La Torah, Hashem no se la entregó a todo el universo. La Torah fue entregada a una dirección específica. Ese es el pueblo de Israel. Y eso es lo que simboliza Pesaj, la elección de esta nación. Por otro lado, la elección de esta nación no es suficiente. Bueno, Hashem nos eligió y ya somos los preferidos, ya somos los elegidos y se acabó. No, no se acabó nada. Ahí recién comenzó. Ahí comenzó el trabajo para llegar a manifestar por qué Hashem nos eligió, para entregarnos la Torah, para darnos su ley y manifestarla en el mundo. Entonces, por eso, las dos cosas son necesarias. Pesaj y Shavuot. Y Pesaj no puede estar sin Shavuot, pero Shavuot tampoco no puede estar sin Pesaj. La Torah sin Am Israel, o Israel sin la Torah, básicamente una es cuerpo sin alma y la otra es alma sin cuerpo. Cuerpo sin alma es cuerpo básicamente robótico, muerto. Pero alma sin cuerpo es alma que revolotea por los aires, no puede manifestarse aquí en el mundo terrenal. Por otro lado, la fiesta de Pesaj manifiesta la fe pshutá, la emuná, la fe simple del pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Hashem. Nosotros creemos en Dios. Y esa es la sensación más natural y profunda del pueblo de Israel. Creer en Dios. Un yehudí que no cree en Dios es porque tiene algún defecto interior en su parte más natural y más auténtica, que Canira está cubierta por muchas capas de impureza, por cáscaras que hay que quitar para descubrir esa fe en Dios. Pero no es suficiente con fe. Yo puedo tener mucha fe en Dios. La pregunta es qué es lo que hago también en la práctica, cómo manifiesto esa fe, y esa es la fiesta de Shavuot. Estos son también los dos lados. Por un lado la fe, por otro lado la parte de la cristalización de esa fe en el mundo, en la práctica. A nivel de pensamiento, a nivel de palabra, a nivel de acción, etc. Entonces, en la fiesta, en esta época el pueblo de Israel básicamente se eleva en dos dimensiones. En la nacional y en la espiritual. En la de la emuná, de la fe simple, natural, y la que ya se desarrolla con el estudio de la Torah, con el cumplimiento de la Torah, que es la fiesta de Shavuot. Muy bien. O sea, aquí hay algo también interesante que lo analiza el Rav Kook, y él dice, en general, la cebada y el trigo no solamente son dos cereales diferentes, sino que son dos cereales que sirven a dos dimensiones diferentes de la existencia. En general, el trigo es alimento humano.
la mayoría de las personas en el mundo, cuando tienen que comer pan, cuando tienen que comer pasta, cuando tienen que comer pastel, la materia prima es el trigo. Mientras que a los animales se les da la cebada. Entonces, cebada es alimento, principalmente animal, mientras que el trigo es alimento principalmente humano. Esto tiene un gran simbolismo. Cuando salimos de Egipto, ¿qué es lo que sacrificamos? Cebada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía estamos en una cierta dimensión animal. Recién acabamos de salir del vientre egipcio. Todavía no estamos formados. Sí, salimos como ente nacional, como cuerpo, pero un cuerpo todavía un poco rústico. Entonces, por eso se simboliza esa salida de Mitzrayim, ya desde el segundo día donde empezamos a contar, con el corbán, con el sacrificio de alimento animal. Volviendo al ejemplo anterior que dije, de la mujer que fue infiel, o que se duda de su infidelidad, ¿por qué ella tiene que traer un sacrificio de cebada? Porque dicen Jajamim, ella actuó en una dimensión animal. Ella se dejó llevar por sus instintos. Y por eso tiene que traer un sacrificio que manifiesta una actitud que no es humana, que no es moral, sino que es animal. Eso es lo que hacemos en Pesaj. Pero cuando termina la época de las 7 semanas de el Omer, llega Shavuot. Y en Shavuot hay una mitzvah de traer 2 panes, que luego van a ser comidos por los Kohanim, los sacerdotes. Pero esos panes ya no son de cebada, sino que son de trigo. ¿Por qué son de trigo? Porque ya pudimos transformarnos de criaturas rústicas cerca del mundo animal, y gracias a estas 7 semanas de elevación, de purificación, de despojarnos de todas esas cáscaras de impureza egipcias, ahora ya pasamos a la dimensión humana, a la dimensión de personas que ya están preparadas para poder servir a Dios. Por eso, cuando comenzamos el proceso, el sacrificio es de cebada, y cuando termina el proceso, en la fiesta de Shavuot, el sacrificio es de trigo. Esa es básicamente la diferencia que hay entre el sacrificio que comienza la sefirá y el sacrificio que finaliza la sefirá. Muy bien. La bendición que se dice antes de contar la sefirá es: bendito eres Hashem, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, que nos santificó con sus mitzvot, betzivanu, y nos ordenó al sefirat haomer, sobre la cuenta del Omer. Esta es la brajá que se dice todos los días, 49 días completos, antes de hacer la cuenta. Primer día del Omer, segundo día del Omer, tercer día del Omer. ¿Cómo se realiza la cuenta? La cuenta se realiza contando días y semanas. Hasta el 7º día contamos solamente días, porque todavía no hay semana. Pero cuando llega el 7º día, decimos: hoy son 7 días, que son una semana del Omer. El 8º día, hoy son 8 días, que son una semana más un día del Omer. Mañana en la noche, cuando contemos el día 14, vamos a decir:
hoy son 14 días, que son 2 semanas. El día 15 vamos a decir, hoy son 15 días, que son 2 semanas y un día. Y así sucesivamente. Esa es la forma de cómo se va contando el Omer. A pesar de que en el Talmud hay un poco de discusión, si hay que contar semanas o no, pero la halajá quedó que se cuentan días y se cuentan semanas. Ojo, no se cuentan meses, ¿sí? Cuando se terminó el primer mes, se llegaron a 30 días, no se dice, bueno, hoy son, no sé, 30 días, que son un mes. No, meses no, solamente días y semanas. Hay diferentes costumbres, exactamente cómo se realiza la cuenta, pero la base es así. Hay un poco de diferencia entre Ashkenazim, las comunidades europeas, las comunidades orientales, de cómo exactamente es el texto de la cuenta, pero la base es igual entre todos. Hay una opinión muy interesante del Maimónides, no, Nachmanides, que dice de que nosotros contamos aquí 7 semanas. El número 7 en el judaísmo es un número muy importante. Todos los números son importantes, pero el 7 tiene algo muy especial. Bueno, el 7 es Shabbat, día del descanso, el día santificado de la semana. Tenemos fiestas que son de 7 días. Tenemos esta mitzvah que son 7 por 7, la cuenta del Omer. Y en las halajot, en las reglas de la mujer que se impurifica en su época de menstruación, la Torá y los Jajamim nos enseñan de que luego de que la mujer básicamente terminó su periodo de menstruación, tiene que pasar 7 días de limpieza antes de poder regresar a mantener relación con su esposo. O sea, terminaron los días de la menstruación, la mujer tiene que contar 7 días de limpieza, donde tiene que estar absolutamente segura de que no hubo ningún sangrado, de que estuvo limpia. Y cuando terminaron los 7 días, en la noche la mujer realiza su tevilá, su sumersión en la mikve, y desde ese momento vuelve a estar permitida con su esposo durante toda la época de la menstruación y los 7 días de limpieza. El hombre y la mujer están totalmente prohibidos de mantener relación, contacto físico, etc. El Nachmanides dice de que estas 7 semanas son una especie de 7 días de limpieza, en semejanza a lo que sucede con la mujer que acaba de terminar su menstruación. Entonces, podríamos decir que nuestra estadía en Egipto fue una especie de menstruación, donde adquirimos impureza, y luego para poder volver a nuestra conexión con Dios, necesitamos pasar una época de limpieza, que en este caso no son 7 días, sino que como estamos hablando de una situación a nivel de la nación, entonces se necesitan 7 por 7, se necesita ya una multiplicación de 49 días. Eso es también otro simbolismo de lo que representa la cuenta del Omer. Ya para ir finalizando, hay una pregunta muy interesante entre nuestros sabios. La Torá dice de que hay que empezar a contar esta cuenta desde el día que se trae el sacrificio. Entonces, surgió una pregunta. En la época del templo, cuando tenemos el sacrificio,
La cuenta del Omer, sin ninguna duda, es una mitzvah de la Torah. La Torah dice, y contarán para ustedes, desde el otro día de la fiesta de Pesach, desde el día que traigan el Omer, tendrán que contar 7 semanas, etc. Entonces queda claro de que la mitzvah del Omer comienza el día del sacrificio y así se cumple la mitzvah. Surgió la pregunta, ¿qué pasa hoy en día que no tenemos el sacrificio? La Torah dice que hay que empezar a contar los 49 días el día del sacrificio, pero hoy en día no tenemos el sacrificio. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si hoy en día la mitzvah de la cuenta del Omer es una mitzvah bíblica o es una mitzvah rabínica. Esa es la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿la cuenta del Omer depende del sacrificio o no depende del sacrificio? Si yo digo que depende del sacrificio, entonces si no hay sacrificio, entonces ya no tenemos mitzvah. Entonces, ¿por qué contamos? Bueno, contamos porque los sabios fijaron de que a pesar de que no hay sacrificio, hagamos la cuenta para mantenerla en el recuerdo, como muchos de los decretos de nuestros sabios. Hay quienes opinan así. Que hay de nuestros jajamim que opinan que solamente cuando se traía el sacrificio, la mitzvah de contar que comienza en ese día es de la Torah. Pero hoy en día que no tenemos el sacrificio, la mitzvah básicamente pasó a entrar en la categoría de ser rabínica, de ser de jajamim. ¿Y por qué hacemos esa mitzvah? Para recordar la mitzvah que había en la época que teníamos el corbán, que teníamos el sacrificio. ¿Qué? Y por eso hay una tefilá que se dice después de la cuenta, que es Al-Hamanu y Al-Hazir Lano, Etabodat Bet Amigdash, que Hashem nos regrese el servicio del templo muy pronto en nuestros días. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué dices esa tefilá después de contar el Omer? Para simbolizar de que estamos esperando de que podamos volver a traer sacrificios en el templo para que esa mitzvah vuelva a su verdadera dimensión, que sea dimensión de la Torah y no de Jajamim. Pero el Maimónides, nuestro querido Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam y otros, dicen que no, que la mitzvah hoy en día también es de la Torah. También. ¿Cómo? La Torah dice que hay que empezar a contar desde el día que se trae el Omer. Entonces el Maimónides dice, no, la Torah no dijo que la cuenta depende del Corbán. La Torah te dio una fecha. La Torah te dijo, ¿cuándo hay que empezar a contar? El día que se traía el Corbán. ¿Cuál es el día que se traía el Corbán? El 16 de Nisan. Pero aunque no haya Corbán, la mitzvah es independiente. Hay dos mitzvot. La mitzvah del sacrificio, del Omer, y la mitzvah de la cuenta del Omer. Son dos mitzvot, que por supuesto están una conectada con la otra, pero no es una dependiente de la otra. Y por eso, según el Maimónides, hoy en día la mitzvah de la cuenta del Omer sigue siendo de Oraita, de la Torah. Solamente que la Torah te dio la señal. ¿Cuándo tienes que empezar a contar? El día que se trae el Omer. Esto tiene relevancia a nivel alágico en casos de dudas. Que la mayoría de nuestros sabios opinan que la mitzvah hoy en día no es de la Torah, es de Jajamim. Y por eso, en casos dudosos, nosotros podemos seguir contando y cumpliendo la mitzvah. La mitzvah del Omer se cumple en la noche.
O sea, cada día que se cuenta en la noche. Cuando salen las estrellas, ahí se hace la cuenta. ¿Sí? Esa es la mitzvah. ¿Quién dijo? La Torah dijo que tenemos que contar 7 semanas completas. Para que sean completas, ¿cuándo hay que empezar a contar? Cuando comienza el primer momento del día. ¿Cuándo comienza el día para los Yehudim? ¿En qué momento? ¿Cuál es el comienzo del día? ¿Cuándo? ¿Cuándo es de día o cuándo es de noche? ¿Cuándo? De noche. ¿No? Para nosotros el día comienza en el momento de la salida de las estrellas, como está escrito en la Torá, y fue la noche y fue el día. Es por eso, para que la cuenta sea completa, ¿cuándo tengo que contar? Para que tenga el día completo, tengo que contar. Cuando comienza el día. ¿Y cuando comienza el día? En la noche. ¿Qué? Eso es lo que se debe hacer en un principio en esta mitzvah. ¿Qué? Pero, por supuesto, una persona que no alcanzó a contar inmediatamente cuando se hizo de noche, puede contar también más tarde. Aunque se haya hecho más tarde, de noche, puede contar, y puede contar hasta básicamente el amanecer, hasta el alba, porque noche es noche toda la noche. En un principio hay que tratar de contar lo más temprano posible, cuando ya empezó la noche. Pero si uno no alcanzó por algún motivo, entonces tiene toda la noche hasta el amanecer para poder contar con braja. A pesar de eso, dicen los sabios, que si una persona no alcanzó a contar en la noche, que cuente a la mañana. Por ejemplo, si una persona hoy toda la noche no contó el Omer, de mañana a la mañana que cuente la cuenta correspondiente al día, a este día, que es 13 días del Omer. Pero con una diferencia. La persona que cuenta en la noche dice verajá, la persona que cuenta en la noche no dice verajá, solamente hace la cuenta, pero sin decir la verajá, ayer kirishano, no se puede decir la verajá en la mañana. ¿Por qué? Porque hay sabios que opinan que en la mañana no se cumple la mitzvah. Hay quienes dicen que sí, y por eso contamos. Pero hay quienes opinan que no, y por eso, como hay duda si se puede cumplir o no la mitzvah, no podemos decirlo con verajá. Pero sí hay que contar. O sea, otra alajá más importante, y con esto vamos a ir terminando. Hay una discusión, ¿qué pasa si una persona se olvidó de contar un día completo? No cumplió, no contó un día. La pregunta es si luego puede seguir contando o la cuenta se perdió. Porque la Torah dice que hay que contar 49 días completos. ¿Qué pasa si perdió un día? Entonces, la alajá es que si una persona perdió un día completo de contar, luego tiene que seguir contando, pero no puede contar con braja. La braja no la puede decir, porque hay quienes opinan que toda la sefirá es una cuenta completa. Son 49 días completos, y si falta un eslabón, básicamente se deshizo la cadena. Pero eso es si una persona se olvidó de contar todo el día. Pero si una persona se olvidó de contar en la noche y lo recuperó en la mañana, al otro día puede seguir contando con braja. Ese día en la mañana no puede contar con braja porque en el día hay discusión si se puede contar o no. Pero nosotros contamos sin braja. Solamente decimos la cuenta del día. Pero al otro día ya, cuando llega la noche, tenemos que seguir contando. Ahí sí vamos a poder contar con braja. Pero eso es ¿por qué? Porque no se perdió el día completo. Lo recuperé en la mañana. Pero si una persona perdió un día completo, 24 horas, se olvidó de contar, entonces de ahí en adelante ya no puede contar más con braja. Tiene que seguir contando, pero... Top. El Rabari está esperando. Perdón, no sabía que había otra clase. Discúlpenme. Top. A Bezrat Hashem,
Nos vemos la semana que viene, espero, pero entonces tenemos que ver qué hacemos con la fecha, con el horario, ¿sí? Porque si tienen clase con el Rab Ariel, entonces no vamos a poder hacer la clase. O vamos a platicar qué vamos a hacer. ¿Beseder? Top. Beseder. Gracias, Rab. Laila, Todo, top. Buenas Laila, noches, top. que estén bien. Muchas gracias, Chao. todo. Muchas gracias, Rab. Hasta luego.